Ujú. Muy buenos días. Ujú.
Bueno, vamos a tratar de ir iniciando, aunque se vayan integrando ya el resto de compañeros, compañeras. La primera pregunta es la siguiente. Bueno, alguno de ustedes tuvo oportunidad de darle una lectura a los documentos que se subieron el fin de semana? Yo sí, del libro nada más pude leer hasta la segunda conferencia, nada más. Ok. Está hablando de las lecturas de von Mises, ¿no? Sí. Correcto. Muy bien. ¿Hay algo que le haya llamado la atención, Rebeca? Pues a mí me gusta mucho la historia y me llamó mucho la atención cómo empezó el capitalismo en el siglo XVIII, cómo se empezó a formar y cómo antes no había un cambio de clases sociales, siempre seguían los mismos por herencia tras otra. Ok. Miren ustedes, para quien no ha tenido oportunidad de la lectura, lo que dice Rebeca es algo muy cierto, ¿eh? Generalmente, cuando se habla del tránsito de un modo de producción a otro, se habla en términos muy históricos, demasiado generalizantes, muy abstracta la forma de mencionar las fases del desarrollo social que se han tenido en una sociedad. Y si algo tiene la lectura que ustedes, que se les encomendó ahí, es justamente por primera vez, quizás, porque mire, a mí también me causó exactamente esa sensación cuando tuve oportunidad de leer esos pequeños artículos, de que nunca nadie me había explicado o había tenido oportunidad de una lectura donde alguien explicara el exceso de un modo de producción a otro, es decir, el cómo de manera puntual, de manera clara, objetiva, una sociedad feudal va eliminándose gradualmente y van apareciendo nuevas formas de producción. Muchos de ustedes, a lo mejor esas lecturas, o algunos de ustedes, esa lectura, sobre todo quien ha leído El Capital de Carlos Marx, a veces en el primer tomo de los 3 tomos del Capital de Carlos Marx, aparecen pasajes históricos al respecto, pero no son todavía tan, claros como los que está mencionando von Mises, ¿no? Porque él tiene perfectamente distingue, ¿no? Esa fase de sustitución del feudalismo, de las relaciones feudales, por las relaciones capitalistas, y cómo se van dando en la sociedad, ¿no? Y quiero que sepan ustedes, seguramente, bueno, porque algunos de ustedes no habrá tenido oportunidad de verlas. Hay obras culturales, obras de teatro, obras de cine, sumamente relevantes para ver ese tránsito, ¿eh? Hay obras de cine que vale la pena observarlas, porque lo mismo les permiten esas obras ver cómo se sustituye una sociedad por otra, y lo hacen, pues, como toda obra de arte, con mucha
con mucha plasticidad. Hay una película, por ejemplo, que se llama Queimada. Es una película vieja del siglo XX, de los 50, 60 del siglo XX. Se llama Queimada, así como le escuchan, quemada, así aparece como quemada, como si fuera quemada, pero es queimada, con Q al principio. Entonces, que muestra más o menos el tránsito que hubo del régimen, un poco del régimen feudal al régimen capitalista, pero en el mundo de la política, en una isla del Caribe. Vayan ustedes a saber si es la Dominicana, el mismo Cuba, o no sé, alguna película del Caribe. Y les muestra con mucha, de una manera muy, muy clara, lo necesario que era pasar de esas. Porque ahorita lo que estamos viendo nosotros, o lo que analizamos nosotros, es el tránsito del feudalismo al capitalismo, pues desde el punto de vista económico. Pero bueno, también hay un tránsito que se registra desde el punto de vista político. Imagínense lo que era vivir en la política en la época del feudalismo, donde ustedes, para poder asumir o tener posibilidad de figurar políticamente, si no habían nacido en la realeza, si no habían tenido esa oportunidad, pues tampoco tenían oportunidad en toda su vida de aspirar a tener una oportunidad en el mundo de la política. Así de fácil nada más era el asunto. Habían nacido en la realeza, bueno, o se podían haber casado, eso es también. Si se casaron, hicieron una relación ahí, etcétera, pues a lo mejor, ¿no? Pero bueno, si no nacieron, si no se relacionaron, si no tuvieron cualquier tipo de relación, pues el mundo de la política estaba totalmente negado para quien no tuviera esa posibilidad. Y ustedes podrán decir, bueno, es que ahora tampoco ha cambiado mucho, porque si uno no es de un partido o no pertenece a una organización política, en fin, pues tampoco va. No, pero bueno, es cierto eso, ¿no? En gran medida es cierto, pero pues a lo mejor pueden ser candidatas o candidatos independientes. Si ustedes intentan y se plantean y trabajan con ese proyecto, pues en el cabo de unos años, tendrán todas las oportunidades del mundo, sin pertenecer a un partido, sin la necesidad de pertenecer forzosamente a un partido. Es decir, hay también muchas posibilidades hoy, desde el punto de vista de la política, en el plano de la política, muchas más oportunidades. Pero bueno, las oportunidades que hoy existen desde el punto de vista de la economía en los países capitalistas es de poder acceder a una clase social. Es decir, si nosotros fuimos, por las razones que sea, miembros de una clase social, y a partir de que estudiamos, de que nos preparamos, de que fuimos muy, precavidos en ahorrar, en qué sé yo, en no gastarnos todo lo que obtuvimos de ingresos a lo largo de un segmento de nuestra vida, etcétera, y tenemos deseos de superarnos. Miren ustedes, pues hay todas las posibilidades del mundo que lo hagan. Es decir, y no porque alguien sea buena gente o no, simple y sencillamente porque así es la vida hoy, ¿no? Y si alguno de ustedes tiene una empresa pequeña y es un hombre o una mujer precavida,
y con mucha capacidad para poder competir en el mundo, pues yo no tengo, y ustedes tampoco deben tener una duda alguna, de que van a llegar a dejar una empresa pequeña y se van a convertir en grandes empresarias o grandes empresarios. Es decir, van a lograr ese tránsito. Es decir, irremediablemente, nos digo, si se preparan, se mentalizan con ese propósito y van logrando triunfos, éxitos que los van a llevar irremediablemente pues a forjar una empresa del tamaño que ustedes gusten, ¿no? Es decir, no hay nada que les pueda impedir, ¿no? Como antes pudiera ser que lo hubiera, ¿no? O sea, eran más fuertes los mecanismos para que la gente no progresara. La sociedad, todo se, todos los mecanismos llevaban a que los hombres y mujeres, si nacían en una clase social o en un estrato social, pues toda la vida permanecieran ahí. O sea, los cambios eran sumamente difíciles, ¿no? Bueno, ese es un poquito el primer planteamiento que nos hace este hombre en su exposición, ¿no? Y bueno, ¿y qué es lo que permite hoy la movilidad económica de los seres humanos? Pues miren ustedes, en principio, porque esto también está ligado, y yo no sé si alguno de ustedes lo ha analizado, está ligado porque son problemas que hoy ustedes tienen que estar, cuando menos, constantemente, si no entrar en un conocimiento preciso de lo mismo, pues cuando menos tener nociones bien establecidas de cuáles son las formas de progreso que tienen los individuos en una sociedad como la que estamos, en la que vivimos. A ver, yo no sé si alguno de ustedes me puede decir, a ver, las formas que ustedes tienen claro para progresar en el mundo económico o en cualquier otro aspecto en la sociedad actual. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué formas tiene de cualquiera de nosotros de progresar? No importa que se equivoquen, que digan cosas que a lo mejor, pues porque aquí no se trata de ver quién tiene la razón, no, sino aproximarnos al conocimiento. A ver, si alguno de ustedes quiere progresar, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Los pasos que tiene que hacer para hacerlo. Maestro, yo pienso que una de las cosas que debemos de hacer para progresar económicamente, bueno, y socialmente también va de la mano, es proveerle de condiciones materiales a la gente, por decir, a las personas que de bajos recursos o algo así, de la clase baja, pues darles las condiciones materiales para que puedan subsistir, digámoslo así, y así ya luego pueden estudiar adecuadamente, digámoslo así. Por ejemplo, porque si le dan estudio pero no tienen, no sé, internet, ahorita que es en línea, no tienen internet, pues no van a poder pues estudiar mucho, digamos. ¿Sí me explico? ¿Sí me voy a entender? Totalmente, se está explicando muy bien. Pero bueno, entonces, usted, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que, su opinión, cómo la puede expresar de manera así concreta? Pues sería darle las condiciones materiales. Y los seres humanos,
si no se les brinda a las personas, a todas las personas, mejores condiciones materiales de vida, eso significa que más ingreso, más salario, más sueldo o salarios. Es decir, tenemos que ser concretos ahí. Es decir, si no tiene acceso a un buen salario, a un buen ingreso, cada uno de los habitantes de un país pues, difícilmente va a progresar. ¿Eso sería? Ajá, sí, también va de la mano con eso. Acceso a ingreso. ¿Por qué? A ver, porque lo que todo el mundo debemos de tener claro es qué elementos hay que están en manos de todo el mundo para progresar. Eso también debemos de tenerlo claro. Por ejemplo, todo el mundo sabemos que en la época actual, en las sociedades actuales, existen las ciudades y grandes ciudades, medianas ciudades y pequeñas ciudades en cualquier parte del planeta Tierra. Es decir, y que estas ciudades, el acceso a estas ciudades es mucho mejor para el progreso o hay más posibilidades de progresar en tanto cada uno de nosotros pertenece o se encuentra en una ciudad donde tiene todas las condiciones urbanas para el desarrollo de la vida. ¿Qué son condiciones urbanas? Pues tiene acceso a qué? A carreteras, a servicios públicos, a casas con, dotadas de todos los servicios, o hoteles, departamentos, o sea, todos los servicios habidos y por haber, y sobre todo a los servicios educativos, en línea o fuera de línea, es decir, etcétera, etcétera, ¿no? Y tiene, por supuesto, también acceso a obras de infraestructura, ¿no? Que difícilmente, si viven en comunidades rurales, alejadas del mundo de la urbanidad, pues pueden tener acceso. ¿Sí queda claro eso? Por lo tanto, el hecho de que vivan en ciudades urbanas, pues es una garantía que los acerca a tener más posibilidades que si no viven en esos lugares. Bueno, ese es un primer aspecto. El segundo aspecto es que todo el mundo tiene entonces la posibilidad de acceder a la educación pública de cierta calidad y gratuita. Es decir, todos, ahí no hay nadie que les diga que les puede impedir, ¿no? O acaso, por ejemplo, para acceder, lo único que quizás les están pidiendo es un examen, presentación de exámenes, presentación de documentos, y los exámenes no son para impedirles, sino para que ubicarlos en algún grupo u otro, etcétera, no, nada más. Es decir, en esta universidad, y seguramente si van a cualquier otra universidad de México, pues es lo mismo. Así les van a pedir documentación, que realicen un examen, quizás, ¿no? O sea, pero la educación, el acceso a la educación es para todo el mundo. Bueno, hasta hace poco tiempo en México sigue siendo un problema, ciertamente, si ustedes lo ubican así, en realidad sí lo sigue siendo. Un problema para que los sectores que hablan un dialecto o una lengua, pues no necesariamente el español, dentro de las comunidades indígenas que existen en México, de las 65 grupos indígenas que existen, pues es un poco más complicado que tengan acceso a todo el aspecto educativo. Sin embargo, ustedes saben que ya existen universidades donde se hablan nada más exclusivamente para estos grupos, para grupos de esta condición, y donde existe traducción ya, o sea, también la lengua española se habla y se difunde junto con las lenguas étnicas, ¿no? Con los grupos étnicos. Entonces, también va existiendo cada vez más posibilidades de que antes eran mucho menores, ¿no? Mucho menores,
y esperemos que en algún momento pues ya se terminen esas barreras, ¿no? Bueno, todo eso ha permitido y permite pues que la gente tenga acceso más rápido, pues, o sea, cambie de condición social tan pronto como accese ya a los niveles educativos como este en el que ustedes están, vamos, incursionando actualmente, ¿no? El tener una carrera profesional, el que ya egresen de esa carrera profesional y comiencen a desarrollar sus propias actividades, en fin, sus actividades profesionales, pues ya el mundo les puede cambiar. Ok. Pero aún así, con todo y eso, vamos, si hiciéramos una lista, y esto a veces no es muy recomendable porque creer, a veces hay pensamientos muy, vamos, muy lineales o muy poco reflexivos desde el punto de vista de la condición profesional, que refuerzan más que conocimientos empíricos desde el punto de vista de la economía, como que refuerzan criterios así muy casuísticos, ¿no? Para hacer, o sea, una mentalidad para cambiar de condición económica y social que esté a la mano de cualquiera de nosotros, o sea, que tenga cualquiera de nosotros la posibilidad de hacerlo. La verdad de las cosas es que sí las hay. Sí las hay. Por ejemplo, yo estoy pensando, bueno, si cualquiera de nosotros está dispuesto, juega constantemente juegos de azar, ¿no? Llamémosle a la lotería, a cosas de ese tipo, y que en determinado momento la suerte les favorezca, pues ahí tienen ustedes un cambio de lo más rápido posible de cambio de condición, ¿sí o no? Digo, ¿por qué negarse a pensar que así es? Pues así es. Digo, que es muy casuístico que ustedes dicen, bueno, ¿y eso a quién le importa? Yo no voy a jugar o no he jugado y no voy. Lo sabemos, todo el mundo estamos convencidos de eso, que no es el camino ideal, no están estudiando para jugar la lotería, ni bueno, pero aquí de lo que se trata es de saber que ese es un camino que les posibilita a cualquiera, no tan solo a nosotros, a cualquier ser humano, la posibilidad de cambiar, de transitar de una situación a otra. A ver, ¿qué otros caminos hay? Quizás uno más metódico desde el punto de vista económico. ¿Qué otro camino hay desde el punto de vista económico? Pues yo creo que el trabajo, o sea, tener El derecho al trabajo y el y el ingreso. ahorro. A ver, ¿estamos de acuerdo? El trabajo y el ahorro, la frugalidad, tanto en una como en otra cosa, es inmediatamente predispone a cualquier ser humano a cambiar de estatus. ¿Sí me explico? Por muy modesto que sea su trabajo o su actividad que desempeñe, pero si él tiene la educación y el objetivo desde pequeño, desde joven, desde lo que sea, de gastar menos que lo que gana, si se le convierte en costumbre eso, más temprano que tarde va a cambiar de condición. A ver, es decir, por más que ustedes me digan, no, bueno, pero si lo que le gana apenas le alcanza para malvivir, aún así, tengan la certeza de que quien desde muy joven aprende a gastar menos que lo que le pagan, que lo que ingresa a sus bolsillos, indudablemente el día de mañana va a tener más oportunidades que quien no lo hizo y no aprendió nunca. Eso está probado, requete probado, es una evidencia, ¿no? Aquí en cualquier parte del mundo.
Bueno, ese es otro aspecto. Quizás ese es el aspecto, el lado más económico que pudiéramos nosotros establecer en principio. Pero siguen también los azarosos, pues, los que están envueltos en azares, que también son, a ver, el hecho de que reciban ustedes una herencia. Cualquiera de ustedes puede recibir una herencia de los padres, pues claro que sí, sí, y no tan solo de los padres, quiero que sepan. A ver, hay individuos que reciben herencia de sus abuelos, de sus abuelas, qué sé yo, o de un tío que tenía como que no tuvo hijos y que tenía como preferido o preferida a tal persona y vámonos. Se fue al otro ya mejor vida y le dejó todo a un sobrino, a una sobrina. ¿Sí o no? Entonces, la recepción de herencia, jóvenes, es otro mecanismo que soluciona problemas de cambio de estatus, ¿no? A quien quiera. Bueno, ahí tienen otro factor. ¿Qué otros factores? A ver. ¿Qué otros factores en el mundo? Porque este ya no es materia teórica, pues ese es el mundo en que vivimos, ¿no? Pues yo creo que el acceso a la información, o sea, no solo a que puedas meterte a una escuela, sino que de todas maneras, aunque no estés en una escuela, puedes tener acceso a información, pues, en internet o en biblioteca o en donde sea. Ya. Yo creo que eso es otro. A ver, ese acceso a la información, ¿cómo lo podemos traducir, Andrés Manuel? ¿Como qué? ¿Como conocimiento? ¿Información? Pues pues por ejemplo, como para prepararte para lo que quieras, pues, o sea... De acuerdo, pero es más conocimiento que información, ¿no? Ajá. Digo, pues te sirve para saber de cualquier tema. A ver, porque esa información y ese conocimiento que usted está mencionando está incluido en lo que están haciendo ahorita. ¿Sí me explico? Que es otra forma, que es una forma también, desde el punto de vista económico, de transitar de un estado social a otro, es decir, la preparación. Porque recuerden ustedes que la educación es por sí misma movilidad. A ver, ¿entendemos eso? Todo proceso educativo implica, de hecho, movilidad. A ver, y yo nada más quiero comentar lo siguiente. ¿A poco no se mueven ustedes de una condición a otra si pasan de primaria a secundaria? Sí se mueven. Si pasan de secundaria a preparatoria, se mueven. Si pasan de preparatoria a profesional, como lo están haciendo, se están moviendo. Y si de la profesional pasan a una maestría, a un doctorado, hay movilidad. ¿Sí queda claro eso o no? ¿No lo habían visto así? Bueno, todo sistema educativo, todo proceso educativo es movilidad por sí misma. Ni siquiera pues hay que esperar que termine el sistema educativo para decir, bueno, yo estoy dentro de la movilidad educativa, cambiando de estatus, ¿ya? Como efectivamente lo están haciendo. Sí, eso hay que tenerlo claro, eso es parte de ese proceso, pero es tan evidente esto como lo que estamos mencionando del ahorro, ¿no? De quien trabaja y se acostumbró de pequeño, de joven, de gastar menos que lo que de sus ingresos. Automáticamente lo lleva a mejorar su situación. ¿Sí queda claro? Es decir, el día de mañana va a tener más recursos que los que tenía antes, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre está ahorrando. Lo mismo, y ahí, Andrés Manuel, yo quiero enfatizar, entonces, esto es parte de la preparación humana, ¿no? De la educación, de los sistemas educativos, etcétera, etcétera. El tener acceso a más información. Y bueno, y en algún momento usted está tan empeñado en eso que dice, bueno, pues yo no me voy a esperar
a que me den información, yo la voy a buscar por mí mismo y atraviesa todos los mecanismos para lograr. Bueno, pues lo que está haciendo usted es que es un hombre verdaderamente, hábil, con mucha habilidad, con mucha destreza para informarse y para estar al día en toda una serie de conocimientos e información. Y seguramente le va a ir mejor que quien no lo hace. Sí, queda claro eso. Pero entra dentro del mundo de la educación, del sistema educativo, ¿no? Al que tenemos acceso todo el mundo hoy en las sociedades contemporáneas. Muy bien. Entonces también, ya llevamos ¿cuántos? A ver, el que recibe, el que logra en un juego de azar es pasar a la riqueza. El que tiene acceso a la herencia, a herencias, qué sé yo, a cosas fortuitas de la familia. Tercera, el trabajo y el ahorro, ¿no? Es la tercera forma. Cuarta, la educación, que es pues, la forma más económica del mundo actual, el sistema educativo. ¿Cuál otra? A ver, ¿cuál otra les permite cambio de estatus? A ver, este recuento parece muy simple, pero es efectivamente lo que por ello muchos de nosotros estamos en los sistemas educativos. Es decir, pues estamos analizando todas las fases, ¿no? A ver. Pues A ver, Andrés. tenemos, el gobierno también nos puede hacer préstamos y podemos hacer inversiones. El préstamos, la solicitud de préstamos entra dentro de qué aspectos la solicitud de préstamos. Entra en qué lógica desde el punto de vista económico. Entra, yo creo, de la capacidad de ahorro de los individuos, o de inversión y de ahorro. Sí, ¿no? De inversión y ahorro. A ver, resulta, jóvenes, miren lo que está comentando Andrés Manuel, es algo muy asertivo desde el punto de vista económico. Hay mucha gente que sabe, y no tan solo la gente que está en el sector público, trabajando como en el sector público, sino también las personas que trabajan en el sector privado. A ver, las personas que trabajan en el sector privado, debe ser una empresa privada, sea de la que sea, del sector de actividad económica que sea. Cualquiera de nosotros que trabaje en una empresa de tipo privada, ¿qué es lo que tiene? ¿A qué tiene derecho como trabajador? Independientemente del puesto que ocupe. Pueden ser gerentes, pueden ser directores generales o directoras generales. Eso es irrelevante. Desde el punto de vista como simple trabajador, ¿a qué tienen derecho? Tienen derecho a la prestación social de vivienda a través del Infonavit, de Infonavit, exactamente, si trabajan en una empresa privada. Y tienen derecho, desde el punto de vista de la seguridad social, al seguro, a la seguridad médica dentro del IMSS. ¿Cierto? ¿Estamos claros en eso? Es decir, trabajen en la empresa que sea, micro, pequeña, mediana, etcétera, etcétera, únicamente que esté registrada frente a Hacienda, que tenga registro frente a Hacienda. Ustedes, como trabajadores de esa empresa, pues tienen entonces acceso a que un año trabajando tengan posibilidad de una vivienda. Un año o más, ¿no? O sea, pueden ser 2, no sé. Que trabajen en esa empresa tienen derecho a una vivienda y a ser sorteados, pues, o sea, no les van a dar automáticamente así como nada más porque sí, pues tienen que reunir documentación, ir, venir, etcétera, pero ya entran dentro de esas posibilidades reales, ¿no? Ok. Y tienen todo el derecho también, por lo tanto, a ser atendidos por un servicio médico de calidad.
Y si se operan, etcétera, etcétera, que su operación se las cubra ese instituto, etcétera, etcétera. ¿Sí, sí queda claro? Y que se les garantice su salario mientras estén enfermos. A todo eso tienen derecho. Si trabajan, insisto, en el sector privado. ¿Ok? Y entonces, y derecho, pues, y por otro lado, tienen que incorporarse a algún tipo de organismo sindical, si lo pueden hacer en la empresa donde están, y si no lo pueden hacer, independientemente de eso, el seguro social van a ser derechohabientes de la seguridad social del seguro, del IMSS. Y luego van a tener acceso a una vivienda mediante el Infonavit. ¿Qué significa Infonavit? A ver quién me dice. ¿Quién tiene claro ese nombre? ¿No? A ver, es Instituto Nacional, parece ser, es Instituto Nacional para la Vivienda de los Trabajadores o algo así. Más o menos esa es la lógica, ¿no? El Infonavit de fomento, qué sé yo, de fomento de la vivienda de los trabajadores. Pero algo así, ese es un poco el significado del Infonavit. ¿Y qué quiere decir eso? Si no tuvieran ustedes este asunto, si no tuvieran como trabajadores en una empresa privada estos derechos, a ver, díganme ustedes, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que tuvieran los ahorros necesarios para conseguir una vivienda propia? Pues seguramente en 30 años de vida o en 40 años de vida de cualquiera de nosotros, con un salario tan raquítico como los que existen pues en el mercado laboral, pues difícilmente iban a tener, cuando menos, ni siquiera para el entre, vamos, de una casita. ¿Sí me explico? Y si trabajan 1 año o 2 años actualmente, pues tienen acceso a una casita. Pues ustedes dirán, bueno, pues es una casita que a quién le interesa, a quién le llama. Jóvenes, pues es un bien inmueble. Es un bien inmueble que aún en esas condiciones en que ustedes creen que no vale la pena, pues claro que vale la pena. Porque no necesariamente les sirve para que vivan ustedes, la pueden rentar, la pueden vender, la pueden, qué sé yo, lo que ustedes gusten y manden, y pueden tener acceso a una seguridad que de otra forma nunca iban a poder si no hubiera ese sistema. Eso es por el lado de la empresa privada. Si trabajan en el sector público, es decir, en el nivel municipal, en el nivel estatal o en el nivel federal, ya sea en una Secretaría de Estado a nivel federal, ya sea en una dependencia de gobierno del Estado o en cualquiera de los 5 municipios de aquí del Estado de Baja California Sur, pues son, por lo tanto, trabajadores al servicio del Estado. Y entonces, como trabajadores al servicio del Estado, ¿cuáles son sus derechos? Tienen derecho a ¿qué? A préstamos a corto y largo plazo. Es lo que comentaba Andrés Manuel, ¿no? Cualquier trabajador puede solicitar préstamos a corto y mediano, teniendo prácticamente 1 año, 2 años, creo yo, mínimo, en su servicio, en su actividad. Tiene derecho a esos préstamos, pero tiene también derecho a obtener una vivienda después de ese tiempo en otro lugar que se llama Foviste. No se llama Infonavit, se llama Foviste, que es el Fondo de Vivienda para los Trabajadores al Servicio del Estado. Y tiene derecho a los servicios médicos en centros médicos o instituciones médicas conocidas como ISSSTE. ¿De acuerdo? Fíjense bien, pero esta modalidad es para el trabajador
al servicio del Estado. Y entonces, si alguno de ustedes dice, bueno, pero profesor, eso no es una forma de transitar de un estado. A ver, jóvenes, estamos hablando de realidades, no de cosas ficticias. Y hablando de realidades, pues esta es una realidad. Claro que es una forma. Que la gente no haga un uso adecuado de esa forma o que subestime eso y no le dé la apreciación adecuada, ese es otro problema. Pero claro que es una forma, ¿no? De tal suerte que, y eso entra dentro de la información que decía Andrés Manuel, no sé, claro, habrá gente que, por ejemplo, trabajadores que trabajaron toda su vida ahí, pero no se informaron y no tenían esa información, pues se desaprovecharon, ya están jubilados o se pensionaron y sin saber que tenían acceso o que podían haber accedido a cambiar de estatus haciendo buen uso de eso. ¿Sí queda claro? Entonces, olvídense, jóvenes, entonces eso también es otra información interesante que les permite, pues, a los seres humanos actualmente, bajo las condiciones actuales, cambiar de estatus. Bueno, bien aprovechado eso. Porque resulta que los préstamos que otorga el sector público, sí, hay préstamos en corto plazo, y depende porque están numerados por números, digo por colores, qué hoja rosa, qué hoja verde, qué hoja qué sé yo. Y hay una hoja cuyos montos van hasta $500,000 o $1,000,000 de pesos. ¿De acuerdo? Y entonces, pues claro está que si ustedes hacen la solicitud, y con un descuento mínimo, si ustedes ganan, qué sé yo, 5,000 pesos, pongámosle un caso muy exagerado, 5,000 pesos mensuales, pues ¿cuánto le descuentan por un $500,000 de pesos? Pues a lo mejor 800 pesos o 1,100. ¿Sí queda claro? Entonces durante, pues y vamos, y en algún número de años lo alcanzan a pagar. ¿Sí me explico? A tasas muy pequeñas de interés, pues claro que les conviene, ¿no? Si saben hacer buen uso de esos recursos, pues claro que progresan en la mejor, bajo esas posibilidades. Muy bien. Ese podría ser otro mecanismo, pero estamos en esos mecanismos que la sociedad actual les permite para cambios. A ver, ¿qué otros mecanismos hay? Aparte de los mencionados. A ver, Edgar. Dígame. A ver, ¿qué otro mecanismo se le ocurre a usted? Aparte de Infonavit, ¿oíste? Aparte de Infonavit y Fobiste, préstamos. Pues pueden ser créditos de alguna financiera. Créditos de alguna financiera, bueno, pero los créditos, ahí a menos que alguno de ustedes o alguna de ustedes el día de mañana se especialice en manejo de recursos financieros, ahí yo poco les recomendaría que se embarcaran en aventuras así financieras. Mientras alguno de ustedes o alguna no tenga un sólido conocimiento de la ingeniería financiera, de los mercados financieros, de la posibilidad de utilizar financieramente recursos que les permitan fácilmente, solucionar problemas económicos, yo no les recomiendo mucho que se embarquen en esas aventuras, porque normalmente ustedes lo saben, ¿no?
Los bancos, si ustedes hacen un depósito en un banco de millones de pesos, las tasas de interés que les otorgan por esos millones depositados de ustedes, depositados en los bancos, son mínimas, ¿no? Yo creo que por millón, ¿qué tantos serán? No sé, no sé si anden en unos 20,000 pesos o mucho menos de 20,000 pesos mensuales por 1,000,000. Pero si piden 1,000,000 prestado, pues no se la van a acabar nunca. Yo creo que andan como en 100,000 pesos lo que les cobran de interés. ¿Sí me explico? Uh-huh. A ver, me están reportando, a ver, jóvenes, voy a interrumpir tantito, porque me están reportando por acá la desafortunado fallecimiento de un compañero. Yo no sé si ustedes es conocido de ustedes. Un compañero, Mayev Castro o algo así. No, nadie tiene el dato, no es de este grupo. ¿No? No, bro, de este grupo no. No, profe. Pues que bendito Dios que no. Bueno, pero pues es muy desafortunado el deceso de este joven. Yo creo que es de otra área, ¿no? Muy desafortunado porque yo creo que lo tengo registrado en algún grupo, ¿no? Muy lamentable, pues. Entonces lo que les quiero aprovechar eso para pedirles, por favor, encarecidamente, que hay que extremar los cuidados, ¿eh? Nada de que ya está pasando y que se me figura que ya pasó esto, ¿eh? En realidad, vale más que extremen los cuidados. Que extremen los cuidados y no bajen la guardia, ¿no? Por favor. Entonces, dada esta situación. Muy bien. Bueno, ¿qué otro elemento? Miren ustedes, hay cosas que aparentemente escapan al mundo de la academia, pero quiero yo ser muy enfático con ustedes. Aquí estamos hablando con un realismo y ustedes como futuros licenciados en negocios, pues tienen que saberlo y tienen que dominar todas las formas que existen para accesar a mejores condiciones. Y lo pueden tomar a broma o no a broma, pero pues son fórmulas que existen, ¿no? Y que ahí están. ¿Saben dónde se aprenden más estas cosas que en la academia misma? En las telenovelas, ¿no? A ver, en las telenovelas, cualquiera que vea telenovelas sabe cuáles son las formas que hay para pasar de la pobreza a la riqueza. Bueno, pues muchas de esas fórmulas sí son realistas, pues, o sea, puede que a ustedes les caiga mal, digan, no, bueno, pero eso, ¿a quién le importa? Bueno, pero son fórmulas realistas, ¿sí? Es decir, existen y ahí están, ¿no? Claro está, quizás una de las fórmulas menos socorridas o más difíciles, cada vez más difíciles, son la de encontrarse un tesoro, por ejemplo, que también les cambiaría la situación, con todo y que tengan mecanismos para lograrlo, ¿no? Es decir, dispositivos, instrumentos ahí para saber si hay dinero enterrado o no. Sí, Luis Santiago. Sí, me está levantando la mano Luis Santiago. Luis Santiago, me levanta la mano. Yo estaba levantando la mano, profe. Muy bien, adelante, Edgar. Es que no me la va a creer con eso los tesoros, pero yo creo que fue anoche cuando estaba leyendo la historia de un muchacho que encontró 23 monedas de oro en un rancho. Ya. Le pagaron 230 millones o 230,000 pesos, no sé, no me acuerdo bien la cantidad, pero fue mucho dinero lo que le pagaron. Uh-huh. Se lo pagaron en efectivo por un coleccionista de Hermosillo, de Puebla. Ya. Pero cuando este muchacho encuentra las monedas, se le empiezan a aparecer cosas. Uh-huh.
Entonces, el dinero que ganó con las monedas que encontró en su casa, lo utilizó para mantenimiento de la casa porque rechinaban las puertas, las paredes, y lo gastó en mantenimiento, pagó otra casa y pues le siguió esto. Ya, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces leyó ahí como una especie De de cómo se volvió rico, pero se volvió pobre. pero con la misma, por desgracia se le fue diluyendo, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, pero independientemente de eso, recuerde usted que no necesariamente, usted está hablando ahí de tesoros, pero puede ser que exista, y de monedas, por ejemplo, ¿no? Pero hay personas que enterraron oro, sí las hay. Hay personas que han enterrado oro y que la Dicen, gente encuentra. dicen que allá en Santiago, en la, pues, siendo para la sierra, para la costa de la sierra, ahí chocaban muchos barcos, igual que aquí en el Querétaro, ¿no? Ujú. Y que pues hay mucho oro que no ha sido descubierto ahí. Ok, Hay muchos tesoros que no, pues nomás la gente no ha encontrado. muy bien. Bueno, pues eso es cierto, ¿no? Bueno, pero lo importante, bueno, vivimos en un estado, si alguno de ustedes lo desconoce, que yo lo dudo mucho, normalmente sabemos que este estado era por su configuración geográfica y por la existencia de muchos litorales, de tanto mar, fue sumamente requerido por todo el sistema mundial de corsarios o de piratas. De tal suerte que casi todas las costas de Baja California Sur, o una buena mayoría de costas, está llena de tesoros. Y eso lo saben otros de otros países, lo saben más que nosotros. Y que seguramente muchos de ellos ya los obtuvieron, ¿no? Han venido y ya ven ustedes que hay gente que luego ven que van ustedes a una playa así como medio escondida y siempre van a ver un yatecito o dos yatecitos anclados ahí. Bueno, pues no crean que están turisteando, ¿no? Entonces también andan en otras búsquedas, y en fin. ¿Por qué? Porque son gente más informada, ¿no? Y que tienen, inclusive cuentan con información vía satélite. Entonces, pues lógicamente que hay hubo todo un movimiento ahí y lo sigue habiendo y lo va a seguir habiendo. Pero bueno, ese es otro mecanismo. Bueno, cada vez es menos posible para mucha gente. En los ranchos, recuerden ustedes que los ranchos de Baja California Sur, que fue toda una forma de vida de nuestros antepasados, todavía en el siglo XX, ahora todavía en el XXI, hay algunos de ustedes tendrán familiares que viven en ranchos, o a lo mejor cada vez menos, ¿no? Algún familiar u otro. A ver, en el siglo XX, cuando escaseaba el asunto, o en el siglo XIX, la gente que vivía en los ranchos, ¿cómo le hacía? ¿Qué hacía con su dinero? Lo enterraba, jóvenes. Lo enterraba mientras no iba a una ciudad o a un lugar donde hubiera banco. Y muchos de ellos que lo enterraban en los ranchos, pues ahí los dejaron porque se murió el viejito o la viejita o la persona mayor y nunca le dijo a los demás dónde lo había depositado. De tal suerte que, ojo con ese detalle, alguien si tiene... bueno, perdón. ¿Sí? Cuentan las historias, que cuando te toca encontrarlo, o sea, pues te lo encuentras, ¿no? Y cuando no te toca, aunque te digan exactamente en dónde está, no lo vas a encontrar por más que escarbes. Uh-huh. Bueno, pero ya eso entra dentro del mundo de las teorías, ¿no? No sé si me explico. Está bien. Yo también, a veces, Edgar, estoy casi seguro que así es. Pero yo insisto,
Mire usted, si usted es un poquito salado, vamos, yo soy un poco salado y tampoco me gusta buscar, pues es más difícil que yo tenga oportunidad de encontrar nada. Pero si alguien es muy voluntarioso, etcétera, sí sabe que es saladito y todo esto, pero le echa ganas, mire usted, algo va a encontrar, se lo aseguro, ¿eh? Es donde quiera, y no tan solo estamos hablando de rancho, en donde quiera, donde usted le eche ganas, algo va a encontrar, ¿no? Sí me explico, sí, eso no hay que olvidarlo nunca, ¿eh? Sí, pues, Eso o sí, sea, profe. un poquito es que dicen, no, sí es cierto, que solamente para determinada gente es la que lo va a encontrar. No, pues bueno, pues si no lo buscan, pues efectivamente no lo van a encontrar nunca, ¿no? Pero si ustedes dicen, bueno, es que yo no tengo así como mucha suerte, pero mira, yo conseguí, alguien me prestó un aparatito aquí y lo voy a empezar a utilizar cada vez que pueda. Bueno, pues algo va a encontrar, les aseguro. ¿Sí me explico? No se preocupen por eso. Entonces, En dado caso que tengan yo cuidado. ¿Mande? Iván. había escuchado el otro día que, por decir, si tú te encontrabas, no sé qué, tanta cantidad de oro, el gobierno te lo quitaba, ¿eso es verdad? A ver, un poquito más volumen, Iván. Que había escuchado que si encontrabas oro, el gobierno te lo quitaba, porque creo que ya era patrimonio o algo así. De acuerdo. A ver, ¿quién soluciona eso? ¿Quién? Sí, sí es verdad, sí te lo quitan, sí te lo ¿Mande? quitan, sí te lo quitan. Sí, o sea, pero pues te lo quitan obviamente nada más si se enteran de que lo tienes, pues. Ah, claro. Sí, queda claro, Iván. Sí, sí, nada más era una duda que tenía. Eso es correcto, es correctísimo lo que usted está diciendo. En este país, por ejemplo, recuerde usted que por ley, el gobierno, por ley, por el artículo 27 constitucional, el gobierno es dueño de todo el subsuelo, de todo lo que hay en el subsuelo. Por eso, si usted compra una propiedad y, y está llena de oro, de plata, de petróleo, etcétera, usted y en el momento en que usted o sepan que usted encontró eso, se lo expropian. ¿Sí queda claro? Se lo expropian y no le dejan absolutamente nada. Decir, bueno, pero pues a menos que sea petróleo, todo lo demás, ¿para qué lo anda diciendo? Sí, sí queda claro. Si es petróleo, pues sí, pues la única facultad para hacer la explotación es Pemex. Entonces, pues usted no va a explotarlo, ¿no? No es como en Estados Unidos, que en Estados Unidos compra 100 metros de terreno y resulta que allí resultó que había petróleo, inmediatamente usted vuelve el hombre más millonario o un millonario exitoso y compra su máquina o se la ofrecen, qué sé yo, ¿no? Su máquina excavadora. Pero en el caso de México no le sirve de nada. Entonces, pues claro está que usted va a venderla, le van a dar el precio que usted pagó por la propiedad, quizás un poco más, pero punto, no va a poder salir adelante. Y lo otro que decía el compañero Edgar, pues lógico, pues quién va a anunciar lo que se encontró. Entonces usted tranquilamente pues va a empezar a venderlo por partes, etcétera, etcétera, ¿no? De tal suerte que hasta que logre realizar su última ganancia. Bueno, estamos hablando entonces, fíjense bien, derivado de esta lectura tan interesante que estamos comentando de Ludwig von Mises, estamos hablando de todos los elementos que permiten a los individuos, empresas, etcétera, pasar de una condición. No hemos hablado de las empresas, pero hemos estado hablando de la riqueza individual de los individuos. Por supuesto, entonces, dentro de también estos mecanismos que hay, pues ya mencionamos los del
la inventiva también, es decir, la naturaleza humana también ha permitido que determinados individuos, de acuerdo con su naturaleza y condición, pues tengan más habilidades que otras y que otros en determinadas cosas. Y eso permite también un cambio de estatus, ¿eh? Es decir, si cualquiera de ustedes se convierte por razones naturales en una extraordinaria o extraordinario deportista, pues jóvenes, eso los va a favorecer en cualquier circunstancia, ¿no? Sí, la naturaleza también los dotó de una capacidad inventiva, fíjese bien, creativa e inventiva. Pues lógicamente que la invención también automáticamente les permite a ustedes pasar de una condición a otra. A ver si no, que lo diga Steve Jobs, que lo diga Tomás Alva Edison, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, los grandes, el mismo Elon Musk, el actual multimillonario espacial, ¿no? Que tiene su propia agencia espacial, pues ahí pues son gentes, o que nos lo diga quién, el hombre de Microsoft, ¿cómo se llama? O el de Bill Gates. Bill Gates, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, todos estos hombres célebres, por su mente, por su empeño, su capacidad de inventiva, pues lógicamente que han sido los nuevos estandartes de la riqueza actual, ¿no? Y fíjense bien, y aquí quiero mencionar, ese yo creo que es la fuente de riqueza más enormemente aplaudida, ¿no? Que existe en el mundo actual. Los hombres y mujeres que se han hecho de fama y riqueza justamente por su capacidad intelectual, ¿no? Entonces es una cosa increíble, increíble. Y, o sea, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, la riqueza de un hombre como Bill Gates? O para no mencionar a Zuckerberg o al otro hombre de Facebook, o quién es el de Facebook, con hombres ricos, por ejemplo, como Carlos Slim en México, cuya riqueza consiste en cobrar nada más rentas, ya sea telefónicas o de celulares, ¿no? De compraventa, de venta, sobre todo de celulares. O sea, es cobro de rentas, ¿no? O sea, no hay allí ningún elemento creativo de nada. O sea, sí, ustedes dirán, bueno, sí, pues es un gran negociante, etcétera, etcétera. Claro que sí lo es, no hay duda alguna. Pero creatividad, ahí que ustedes digan, no la hay, no la hay. Como sí la hay por ejemplo, algo verdaderamente increíble es en hombres como Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Para la fabricación de productos que dicen ustedes, pues este hombre no va a ganar nada, se va a ir a la ruina. Pues, ¿cuál ruina? No tan solo ganó, sino que multiplicó. Con esfuerzo, con una tenacidad increíble, con un desarrollo del capital humano increíble, ¿no? Lo que otros no pudieron hacer, lo están haciendo ellos. Entonces, dice uno, celebra, ¿no? Es decir, celebra que se puedan llegar a la riqueza hombres o mujeres con explotando su talento, ¿no? Su extraordinaria capacidad. Porque bueno, ¿no? Que, pues digo, pues tiene más mérito que quien nada más llegó por otras condiciones. Sin embargo, el capitalismo actual permite esas formas y otras, muchísimas otras, sin llegar, fíjense bien, jóvenes, a lo que estamos diciendo. Estamos haciendo un recuento así muy lógico, muy
pero muy realista, de formas de acceder a riqueza que proporciona el mundo actual, donde viven ustedes, donde vivimos todos, sin recurrir al mercado informal o no lícito. Sí, sí queda claro. Porque recuerden ustedes que el mercado informal está constituido de dos tipos de procesos. Hay mercado formal ilícito y mercado informal lícito. A ver, ¿cuál sería el mercado informal lícito? La venta de carros Onapafa o Onapromex. Por ejemplo. No se registra, no tiene empresa. Ok, luego, ¿qué otro Los hot dogs. tipo de, Los puestos de hot dogs no tienen no tienen un nombre. Muy bien, ¿cuál otro? ¿Qué otro tipo de mercado formal, informal, lícito hay? Taquerías, todo aquel negocio que no esté registrado, que no pague impuestos. Todo negocio que no está registrado, que no pague impuestos, pero eso que es lo además, que mueve, eso es lo que mueve más la economía mexicana. No tan solo mexicana, yo creo que de gran parte del mundo, ¿no? De gran parte del mundo. Es decir, no crea usted que nada más, o no hay que creernos que nada más en México. Existe en todo es más, en los países desarrollados también existe economía informal lícita. Y también la economía informal lícita es cuando ustedes, cualquiera de nosotros, pone ventas de las cosas que no les sirvan en su casa, que son los garages famosos, ¿no? Una venta de garage, pues es una economía informal lícita. Nadie les puede impedir que lo hagan, pero de hecho entran dentro de la economía informal. Pues digo, porque no van a registrar lo que vendieron, porque cómo lo vendieron, en fin. Pues simplemente ahí lo van a vender los productos que ustedes no les ya no les sirven o ya no les gustan o qué sé yo, por cualquier razón quieren deshacerse de ellos y recurren a un procedimiento de venta que está permitido, que es que si bien no entra dentro de la formalidad, pero es totalmente legal. No, si lo mismo se dedican a vender lo que no les sirve en mercados ambulantes y van y en su carrito se ponen ahí a vender, pues ni modo que alguien les diga, no, oiga, está usted, lo vamos a llamar a las patrullas para que le hagan vaya a la cárcel, ¿no? Pues no pueden hacer eso. ¿Sí queda claro? Ahora bien, todas esas prácticas entran dentro del mercado informal lícito. ¿Y cuáles son las prácticas del mercado informal no lícito? A ver, porque a veces nada más conocemos que el narcotráfico, etcétera, pero ¿qué otras prácticas hay del mercado informal no lícito? La trata de blancas. A ver, ¿es no lícito? ¿Entra dentro de lo no lícito? Pues Ahí no lo hay deja legal variaciones. aquí. Recuerde usted, entra del mercado no lícito cuando usted está haciendo tráfico de menores, de personas que no tienen conocimiento o las engancharon con engaños, qué sé yo, y que están fuera del mercado. Y las mayores de edad, ¿no? La mayor de edad necesariamente entra porque usted puede tener un negocio de ese tipo registrado. Sí, sí queda claro. Pero, o sea, ¿cuál es el problema? Es decir, usted registra quien participa en ese negocio es porque ya tiene mayoría de edad, sabe cómo se desarrolla, las condiciones, etcétera, etcétera. Punto. Pero ahí si usted actúa con alevosía y ventaja, con menores, ya sea del sexo o del género que sea, etcétera, ahí sí hay ilicitud, totalmente. ¿Sí queda claro?
Ok, sí. Eso es ilicitud. Pero mientras no sea eso, pues recuerde usted, la prostitución inclusive es una actividad informal lícita. ¿Sí me explico? A nadie le puede encarcelar por andar ejerciendo esa actividad. Lo único que quizás le dicen, a ver, su seguridad médica, su seguro médico, su certificado. Y ahí sí, tiene implicaciones, ¿no? Si no tiene certificado, no puede hacer eso. Punto. Pero no le están, no lo pueden tener, ¿cómo se llama? No es delito, ¿no? Ojo con eso, y no estamos hablando de aquí, de cualquier lugar, ¿no? De cualquier lugar. Entonces, ojo con eso. Y la ilicitud sí está muy extendida a otros fenómenos, como por ejemplo, también ahí está la compraventa de bienes de la nación, por ejemplo, la compraventa de qué sé yo, de mascotas, de animales exóticos, etcétera, que eso es totalmente prohibida. También dentro de lo ilícito está ¿cómo se llama? La copia industrial. Es decir, todo lo relacionado a la compraventa, por ejemplo, tipo Tepito, ¿no? En la Ciudad de México, de copias industriales. Eso no es lícito. Eso es sancionado ampliamente, aunque fíjense lo que son las cosas, prácticamente hay países que viven de eso, ¿no? Y China es uno de ellos, ¿no? Entonces, ahí es un problema de copy, del famoso, ¿cómo se llama? Copyright internacional, o sea, las patentes y marcas. Sí queda claro. Entran dentro de ese marco. Muy bien, jóvenes. Pues miren, nos hemos extendido, pero bueno, es importantísimo ahora sí que este paso, ese tránsito por un poco las actividades que permiten la licitud, o sea, el cambio el cambio de un estatus a otro, el recuento de estas actividades, ustedes continuamente háganlas y estén formulándose esa situación, porque eso les permite cuando menos un conocimiento serio, inclusive metodológico, ¿no? De todos los mecanismos que hay. Porque a veces uno, metido en el mundo de la academia, pierde contacto con la realidad y eso no puede ser. Es decir, la gente que está en el mundo de la academia tiene que ser gente muy realista, o sea, que esté pensando, bueno, con todo, ¿no? Con todo el realismo, en cuáles son todas las formas y pasos y tránsitos existentes, ¿no? Y cómo, pues algunos individuos tienen más, siempre más posibilidades que otros, o porque se les han dado ciertas habilidades para lograrlo, ¿no? Y lo logran con una extraordinaria facilidad, si se fijan ustedes. Y bueno, pues entonces, y esa facilidad a veces, esa posibilidad a veces se adquiere también, pero si uno las desconoce, pues tiene menos posibilidades de adquirirlas. Sí queda claro. Si uno tantito tiene mala suerte, pues, y no le busca, bueno, pues lógicamente que le va a ir muy mal en la vida, ¿no? Pero si tienes poquita suerte y eres un hombre o una mujer sumamente precavida para encontrar todos los mecanismos y fórmulas para llegar a lograr objetivos, pues seguramente usted va a ser la elegida o los elegidos, ¿no? Sí, me estoy dando a explicar. Sí, justamente por eso quería yo que incursionáramos en este asunto para abrirles un poco la mentalidad de que hay que investigar y hay que estar siempre atentos a estas fórmulas existentes, ¿no?
para pasar de un estatus a otro, y que el comercio, el mercado, la industria, pues lógicamente que los va a favorecer, ¿no? Ya si alguno de ustedes el día de mañana se dedica de manera exhaustiva a una actividad industrial o con su misma profesión a crear empresas de tipo profesionales, etcétera, se les aseguro que les va a ir muy bien, ¿verdad? Muy bien, jóvenes. Bueno, pues hasta aquí dejamos esto. Vamos a subir otro documento, otra tarea, y ya no el documento de el marco de ahora se va a llamar Objetivos e Instrumentos de la Política Económica. A ver, ¿están de acuerdo? Esto se lo vamos a dejar para lo vamos a subir ahora y lo vamos a dejar para el próximo lunes, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, profe. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo bien, profe? ¿Todo bien? Pues fíjense que me caló mucho la mala noticia del alumno ahí que acaba de fallecer, ¿eh? Y les vuelvo a reiterar, les vuelvo a decir, hay que cuidarse mucho, mucho, mucho. Estar muy atentos a eso, porque ahí sí no hay fórmula, ¿no? Antes de hacerse rico, hacerse lo que sea, bueno, primero hay que vivir. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Ándale, pues que tengan un excelente día, ¿eh? Igualmente, profe. Sale